Este es el mapa del Chocó. El Chocó es un departamento que comprende más o menos la mitad de la costa pacífica la costa del Océano Pacífico de Colombia. Es el único departamento que tiene costa en el Caribe y costa en el Pacífico, y además es una zona claramente de frontera por la frontera con Panamá. Entonces tiene frontera marítima y frontera terrestre con Panamá. Es el departamento, como departamento solo, es más rico en biodiversidad en Colombia, y es la región más pluviosa del mundo. Es además una región de importancia estratégica. Ya vamos a ver por qué tiene que ver esto con el conflicto. Digamos, la costa pacífica de Colombia es históricamente una de las regiones más abandonadas por parte del Estado. Y tiene otra característica, es una región, el Tamal del Chocó, de gran riqueza minera. Históricamente los españoles llegaron y encontraron minas de oro en el Chocó, y tanto en el norte como en el sur, y tiene una gran riqueza en oro y platino. Y el Chocó es, como lo vamos a ver, pues una de las regiones que sufre lo que algunos economistas han llamado la maldición de los recursos naturales. Son aquellas regiones que por el hecho de ser tan ricas son excesivamente pobres, precisamente por el tipo de explotación minera pues característico desde hace 4 siglos, pero que hoy se intensifica, y que pues consiste fundamentalmente en llevarse un recurso natural, no articularlo con la economía interna del país ni con el contexto regional. El Chocó pues es una suma de todo, digamos, la exacerbación de los problemas que vive Colombia en este momento. La población, el 82% son afrocolombianos, 12% indígenas, y blancos y mestizos 5.2%. Quiero volver un poco al plano nacional como para poner esto en un contexto más amplio, y es, recientemente se presentó, hace pues un año y medio, un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de los últimos 30 años de violencia en Colombia. Habla de 220.000 muertos en este periodo de 30 años, no hablamos de lo anterior, se estudia solo el 84 porque la ley de víctimas solamente reconoce, es una de las limitaciones, víctimas a partir de este periodo de los años 80. Entonces se habla hoy en día de la existencia de 6 millones, un poco más de 6 millones de víctimas desde el 84, y la mayoría de estas víctimas son víctimas del despojo y de desplazamiento forzado. El pico más alto, digamos, el punto más alto de la afectación de estas víctimas es precisamente el año 2001-2008, que coincide casi de manera precisa con el gobierno de la Política de Seguridad Democrática, es decir, los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. CODES, que es una entidad que estudia, le hace seguimiento al desplazamiento en Colombia, dice una cosa que resulta realmente importante: el desplazamiento muestra una geografía radical de la guerra. Esto, digamos, esto requiere una aclaración previa. La violencia de Colombia de los años 40 hasta los años 60, que tuvo como punto de, pues no de inicio realmente, pero como punto que se considera como el punto en que se estalla la violencia, aunque ya venía de manera soterrada, la muerte de Gaitán, se libra fundamentalmente en el interior del país. Es un proceso por el control de la tierra, un problema no resuelto en Colombia. Decía, la primera parte de la violencia, por ahí hasta los años 60, se libra en el interior. Es decir, toda la historiografía, las novelas, las películas, toda la violencia en Colombia tiene que ver con los departamentos del interior, la lucha por la tierra, la concentración de la tierra en esta región. Pero a partir de los años 80, más claramente, cuando irrumpe el narcotráfico de una manera muy clara, los territorios de la costa se vuelven fundamental, de las costas. Entonces la violencia se centra, no quiere decir que el país no esté todo afectado por el conflicto interno, pero sí es muy claro cómo tanto la costa Caribe,
departamentos de la costa caribe, cómo el Pacífico se vuelve el territorio fundamental de la disputa por la tierra, porque es que ya no es solamente la disputa por la tierra, ¿sí? Es la disputa por la tierra, por la minería, por los cultivos de palma de aceite o palma africana, pero también por el control de los ingresos y salida de la droga, de armas, de precursores químicos, de trata de personas, que el Pacífico también es una zona muy clara de donde llegan muchos migrantes como primera etapa para tomar rumbo hacia Centroamérica y luego hacia Estados Unidos. Entonces las zonas, estas regiones de la costa, controlar la costa se vuelve fundamental en esta geografía de la violencia. Entonces la Corte ha venido haciéndole seguimiento a todo esto y se ha preocupado fundamentalmente por los sectores más vulnerables. De hecho hay autos para la población indígena, para la población afrocolombiana, para la situación de las mujeres en la guerra, y le hace seguimiento y ha puesto al gobierno a responder por lo que han llamado estado de cosas inconstitucional. Y dentro de eso se habla también de que hay 35 pueblos indígenas en riesgo de extinción, entre ellos los pueblos en Vera, que son a los que nos vamos a referir ahora más adelante. El impacto sobre la población indígena y sobre la población afro ha sido desproporcionado, lo dice la Corte y pues los datos lo muestran. Los afrocolombianos son afectados, digamos, el 22.5% de los desplazados del país son afrocolombianos y solamente son el 6.5% de la población. Y el 3.4% de los indígenas, perdón, el 7.2% de la población desplazada son indígenas, que representan el 3.4% de la población. Esto ha llevado, como les decía, un seguimiento permanente y nos lleva en el año 2011 se aprueba la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a mediados del 2011, y se aprueban unos decretos, leyes específicos para los indígenas, ley 4633, para las poblaciones negras, afrocolombianas y raizales, el 4635, y se empieza a trabajar en ese sentido. Y el segundo punto importante es el proceso de paz con las FARC, que tiene dos elementos, tiene 5 puntos de discusión, pero aquí me refiero a dos: el tema agrario, que por supuesto tiene que ver con restitución de tierras, con que las FARC acepten su condición de victimarios y devuelvan la tierra. Eso está medianamente pactado, no se sabe hasta cuándo ni cómo, pero sí, lo que sabemos está medianamente pactado. Y bueno, el tema de las víctimas, ¿no? Que acepte reparar a las víctimas y demás. Pero uno puede decir que estos son como los ejes de la polarización del país en este momento. Es decir, de un lado, una postura que defiende el proceso de paz, que defiende la restitución de tierras, apoyado por los sectores democráticos del país, que lidera en este momento, cuyo vocero es el gobierno. El gobierno no quiere llegar tan lejos como quiere llegar la mayoría de la gente, y además hay muchos obstáculos para que sea la reparación de víctimas y la restitución de tierras, como lo vamos a ver con el caso de Chocó, pero bueno, es el que está peleando por eso, frente al otro sector, Uribe, ligado a todas estas fuerzas oscuras del país, por decirlo elegantemente, que han estado saboteando el proceso de paz abiertamente, que han estado organizando lo que llaman los ejércitos de antirrestitución de tierra para frenar el proceso. En la parte norte del Chocó tenemos toda la región de Urabá, que es el Golfo de Urabá, y toda la región aledaña, que es la región más, pues históricamente una de las regiones más conflictivas del país. Ahí, digamos, de ahí parte la expansión de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, inicialmente se llamaba Autodefensas Unidas de Córdoba, que es el departamento que queda inmediatamente al lado hacia el norte, y la expansión de la parapolítica. Y a partir de los años 80, pero sobre todo comienzos de los 90, se da un proceso que llaman de pacificación del país, ¿sí? Que fue pues lo que un proceso de pacificación a punta de masacres y lo que se llama la paz de los sepulcros. Ese modelo fue acompañado de una fuerte, lo que se llama en Colombia, se han llamado algunos analistas contrarreforma agraria, o sea, concentración de la tierra, paso de la tierra
de pequeños propietarios, incluso de grandes terratenientes, a estos nuevos sectores muy ligados a los hermanos Castaño, muy ligados a la familia de Uribe y de algunos de sus funcionarios, y esto desató una zona de conflicto fuerte con las comunidades negras en la región. Son los proyectos que querían la tierra, sobre todo para concentrarles en dos proyectos: el proyecto bananero, que es viejo pero se fortaleció todavía más, y el proyecto de los palmeros, esto en el norte del Chocó. En el año 2000 el Estado adjudicó unos predios a los consejos comunitarios de dos municipios, Curvaradó y Jijuamiandó. El Estado les adjudicó los predios, pero después, en el periodo posterior, se produce un desplazamiento masivo por parte de los productores de palma africana que empiezan a tomar esa tierra para producirla, muy ligado al proyecto paramilitar. Esto se da con un proceso de titulación falsa. Hay 23 comunidades que esperan en este momento restitución y reparación, están en cola esperando el proceso de reparación, y por supuesto todo esto muy ligado al gobierno de la Seguridad Democrática de Uribe, y este modelo de Urabá se tomó como modelo para el resto del país. Este trabajo lo pudimos hacer gracias a, fue un trabajo difícil porque las comunidades del Chocó están muy golpeadas pues por la violencia, por todas las circunstancias, el abandono del Estado, pero además es uno de los sitios que más ONGs y más ayuda entre comillas, internacional tiene, y pues siguen, como dicen ellos, seguimos igual de pobres y no hay nada. Entonces cualquier entrevista, cualquier cosa de la miran con mucha suspicacia, pero la verdad es que logramos llegar allá a la zona. Es el Alto Andágueda, hay 3 resguardos indígenas. Los resguardos fueron defendidos, contemplados en la Constitución. Es el territorio, la titulación colectiva de los indígenas. La Constitución defiende el derecho colectivo de las poblaciones indígenas. El indígena no se le puede reparar diciéndole: usted como vivía allá tiene una tierra parecida en otro lado, porque ellos tienen para ellos el territorio es su vida, son sus ancestros, su institucionalidad y demás. Esto es una zona supremamente apartada, es un contexto, es la zona limítrofe entre 2 departamentos, es la zona ya, no voy a ver el mapa porque me muero mucho, pero es la zona ya entre el Chocó y un departamento que es Risaralda, que es la zona cafetera del país. Es al lado y lado de la cordillera occidental, es una zona, digamos, muy productora, muy productiva, sobre todo la parte más del interior, que es zona de frontera, y pues como dice aquí, es la transición entre el Chocó biogeográfico y el eje cafetero, que explica la riqueza de sus suelos y el cultivo del café más reconocido del país. Esta zona no tiene carreteras, no tiene vías, no tiene nada que se le parezca. Lo que más marca esta región, como el resto del Chocó, es el abandono histórico del Estado. No hay inversión. De hecho, los cativos nos decían en el diagnóstico que hacemos con ellos en una reunión que lo que más los afecta es, ni siquiera nos hablan del tema del conflicto, que es grave también, la desnutrición, las enfermedades y el cambio de su cultura. Ellos lo llaman la muerte cultural. Todo tiene que ver con el conflicto interno también. Dejaron de pescar porque los sitios de pesca quedan un poco lejos, y para pasar tienen que pasar por entre todos los de la guerrilla, los paramilitares, el grupo se llaman los urabeños, los rastrojos, es decir, los grupos más exóticos. Fuera de eso está el oro ahí, que tiene, digamos, en la etapa ya más actual, tiene unos nuevos desarrollos, En el año 75 se descubre una mina de oro precisamente ahí en la región de Bagadó, Chocó, y los indígenas, hay un indígena que lo descubre, y él llama a los otros y digamos que dejan la agricultura de productos primarios, dejan la pesca y van a la mina. Pero de pronto aparecen los antioqueños, los hacendados antioqueños, los paisas como los llaman, y empieza la disputa y las muertes por la mina. También llegan los grupos guerrilleros y digamos, la zona se vuelve conflictiva debido a la aparición de la mina. Y se inicia un conflicto muy fuerte, hay que decir, la población se corrompe también, como en otras regiones del país. La población indígena pues se ve como abocada a un dinero que viene de conflicto y que hay que pelearlo en unas actividades mucho más azarosas,
Pero lo más reciente es, entre el año 2012 y 2015 ha tenido su, digamos, su asiento allá una gran multinacional con muchos nombres, un solo Dios verdadero con muchos nombres, que es la Anglo-Gol Ashanti de Canadá. Esta es una gran empresa que en Colombia es la más importante de las canadienses, y el gobierno de Uribe, ahora no todo es el gobierno de Uribe, el Santos también ha dado concesiones y mineras y todo lo demás, pero esto lo hizo el gobierno de Uribe, le entregó una concesión que ocupa el 80% del resguardo de los indígenas. Entonces, los indígenas se vieron obligados a salir por el conflicto interno, por las luchas entre los distintos sectores y todo lo demás, y ahora que quieren volver, llegan y encuentran que el 80% de su territorio lo manda unos señores de la Anglo-Gol Ashanti, que pues manejan el territorio, que les dicen que si quieren trabajan para ellos, pero nomás no les van a devolver el territorio, la mina está por debajo, la tierra está por encima, pero controla el territorio. Los retos de la reparación integral y colectiva y transformadora son enormes. Se trata de una región de la fronteriza, de la costa, de la frontera con Panamá. Toda la región requiere restitución de tierras y reparación. Pero antes de eso, requeriría que el Estado invirtiera lo que no ha invertido en 2 siglos. ¿Sí? Es decir, reparación no es lo mismo que llegar a hacer una carretera. Pero bueno, los habitantes dicen, y los que miramos esto más o menos en los académicos, bueno, pero con que llegar a hacer las carreteras ya, así no se llame reparación, sino cumplir con las políticas públicas que no ha cumplido sería algo. O sea, la deuda es enorme con estas poblaciones, enorme. La reparación debe darse en términos de materiales, en términos simbólicos, en términos de no repetición, debe ser integral, no es darles a cada uno alguna cosa por separado, sino es decir, proveerles servicios básicos, colectiva, porque son un pueblo que tiene derechos colectivos. Eso también es un lío, algunos quieren, denme una plata y nos vamos, es decir, eso, el tema mismo de la violencia los ha corrompido mucho, y transformadora. Esto pues hoy no se trata de hacer una revolución ni nada de eso, pero sí que transforme las condiciones de vida. La reparación, y esto va para otro tipo de comunidades, que la reparación no puede ser que vuelvan a la misma situación donde estaban cuando se produjo el hecho que los despojó de la tierra, porque si los van a dejar en la misma situación, pues no hacen nada. El gran reto, digamos, es el gran reto, pero el gran problema es que el gobierno de Santos, a pesar de romper con el gobierno de Uribe en estos temas estratégicos claves, por lo cual, digámoslo así, los sectores democráticos lo apoyamos y demás, está absolutamente comprometido con toda la estrategia de la inversión extranjera, como de lugar. Basta oír los que oyeron el sábado por la mañana, hace 8 días, la Cumbre de las Américas, cuáles son los discursos que siguen hablando de negocios y de inversión extranjera, el de Colombia, el de México también. Entonces, frente a otras apuestas, entonces, ¿qué requeriría eso? Requeriría todo el tema del posconflicto, y más en una zona como esta, requeriría una fuerte inversión pública y social que no tiene nada que ver con la prioridad de la inversión extranjera, porque si la prioridad de la inversión extranjera, pues la Anglo-Gol Ashanti va a seguir ahí y va a seguir haciendo las suyas y va a frenar cualquier posibilidad de reparación.